Buenas, pues aquí estamos. Estoy descansando un rato, que están paisesteando ya los animales porque hace calor. Está este veranillo del membrillo ahora. Y me estaba acordando de que el otro día cuando hicimos el directo hablábamos de los hijos que habían sido mis abuelas, que mis abuelas solo habían sido... Por la parte de mi padre era hija única. Y por la parte de mi madre eran dos hermanas y el pilo ese que sacaron del hospicio de Ciudad Rodrigo. Y he pensado, sería bueno contarle la historia de los pilos que hubo allí en Las Urdes. En Las Urdes hubo muchos pilos. Casi todos los pilos de Las Urdes no eran de Plasencia, que dicen por en algunos sitios, no. Eran de Ciudad Rodrigo. Porque Ciudad Rodrigo cae más cerca a la gente de Las Urdes ir a Ciudad Rodrigo que no ir para otro sitio. Y entonces tilaban, cuando iban a Ciudad Rodrigo, pues cogían pilos. Voy a empezar por la historia de la madre de mi padre, de mi abuela. Mi abuela era hija única, se le murió tuvo más hijos su madre, pero se le murieron, entonces era hija única. Y decidió sacar un pilo de allí, de Ciudad Rodrigo. Sacaban el pilo, era un motivo de que se habían dado a luz, se le había muerto el niño, tenían mucha leche, pues le daban de mamar a ese pilo. Los llamaban pilos de leche, porque eran los niños estos abandonados que había en un orfanato que había ahí en Ciudad Rodrigo, había otro en Plasencia también. Pues si eran muy pequeñinos, pues le costaría mucho mantenerlo con la leche, o se le moriría un perlagón, que dice que lo llamaban, no sé, perlagón creo que era lo que les daban. Sería caro, que le era más barato pagarle a quien lo sacara de allí, de ama de cría, darle el niño. Se lo solían dar por 2 años así, hasta que dejaban de mamar, y eso eran los pilos. Le solían dar una perra gorda al mes o así a quien cogiera el pilo. Pues, pero se lo daban solo los 2 años primero. Después ya el niño lo devolvían al hospicio o se lo quedaban. En Las Urdes se han devuelto muy pocos niños. Casi todos los niños se los quedaba la gente. Y la gente de Las Urdes, ¿sabes que es una gente cariñosa y amable? Pues a todos los niños que sacaban del hospicio se los quedaban ellos. Los llamaban hospicianos o pilos. El nombre allí era pilo. Pues eso, que mi abuela era hija única, entonces sacaron a una del hospicio, se crió con mi abuela. Por lo que me ha contado su nieta, dice que siempre tuvo muy buenos recuerdos de mi bisabuelo. La trataron igual que la hija. Cuando pasaron los 2 años que había que devolverla al hospicio, dijeron que no, que la adoptaban. Y cuando las adoptaban sí que le daban sus apellidos y todo. Esos tienen el mismo apellido que mi abuela, que mi abuela. Era el mismo apellido porque la adoptaron. Entonces la criaron y todo, pero una curiosidad, al repartir la herencia, lo poquito que tenían solo se lo dio a su hija. Mi abuela Candela le dio la herencia a la otra, que era adoptada, no se lo dio. Sin embargo, la familia de mi madre hizo todo lo contrario. La familia de mi madre tenía 2 hijas. Mi bisabuelo Francisco tenía 2 hijas. Mi abuela y otra que era la mayor, que no tuvo hijos. Y entonces tenía las 2 niñas y él era tratante de ganado y entonces quería un hombre. Llevaba a las ferias a todos los lados, llevaba a mi abuela y no le parecía bien. Entonces cogió y sacó un pilo. Y lo tuvo los 2 años que mi bisabuela lo crió y lo tuvo. Pero después quiso adoptarlo, pero no se lo dejaban adoptar hasta que no tenían 13 o 14 años. Porque ese pilo tenía padres. Entonces es que los padres no lo podían tener, lo que fuera, que le habían echado al hospicio. Pues el caso que lo tuvo mi bisabuelo Francisco toda la vida, y cuando él iba con él como un hijo. Encantado además porque tenía las 2 hijas, ya tenía el hijo que no había tenido, encantado además, lo quisieron siempre. Pues a los 13 años apareció el padre de verdad, el biológico, y la madre que querían al niño. Entonces los llamaron del hospicio, que había que devolver al niño, que el niño lo habían reclamado sus padres y tenían que devolverlo. Y mi abuelo, que como iba a devolver al niño, que no, que el niño lo había criado él, que lo tenía él. Entonces le dijeron, pues entonces hay que ir dice que un juicio, no sé cómo serían entonces los juicios. Y llevaron al niño, el niño tenía 13 años, y dijo que pues nada, que se quedaba allí, que aquellos eran sus padres. Dijo, yo no, mis padres son el abuelo Francisco y la abuela Isabel, yo no me voy con estos otros padres. Al final se los dieron a mi bisabuelo y se quedaron con mi tío, con el tío Simón, lo llamábamos. Ese, sin embargo, cuando ya se murió mi bisabuelo Francisco y mi bisabuela Isabel, repartieron la herencia entre los 3 hijos. Ahí no hicieron distinción ninguna. Ahí fue la herencia para mi tío Simón, para mi tía Vita y para mi abuela. Para los 3 a partes iguales.
Y toda la vida mi abuela siempre quería mucho y a su cuñada igual, a su hermano, era el hermano que tenía. Lo quisieron mucho, fue un niño muy querido y que por eso quería contaros lo de los pilos y del carácter de la gente, que normalmente allí en Azure, igual que se quedaban con todos. Los pilos que cogían, le cogían cariño y se los quedaban. Y eso es lo que quería contaros hoy, mientras estoy aquí sentada, y dije, bueno, voy a hablarle de los antepasados nuestros y de lo poquito que tenían, pero ellos a los niños siempre los querían. Ya os digo, mi abuela Candela tuvo a la otra, se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, y mi abuelo, mi abuelo Francisco, al tío Simón. Se llamaba Cándida, me parece que se llamaba. Mi bisabuela se llamaba Cándida, la abuela de mi padre era Cándida. Esa fue la que adoptó a la niña en Ciudad Rodrigo. Y el abuelo Francisco fue el que adoptó al niño en el otro. Normalmente adoptaban casi siempre las mujeres, diréis, pues las mujeres, creo yo que era la fuerte de la casa, también era la que tenía para mamar, era la que le iba a dar de mamar al pilo, porque se los daban, que por eso las llevaban amas de cría. Y entonces tenían que contar con ella, porque si la mujer no tenía leche, pues esa mujer no podía acoger a nadie. Y los querían bien y eso. Después, fijar qué curiosidad, mis abuelos, mi abuela hija única y mi otra abuela solo las dos hermanas y el pilo. Los hijos después todos han querido tener muchos hijos, todos los demás, todos mis tíos, todos tienen bastantes hijos, quitando uno que tiene 2. Bueno, y otros, que siempre digo que el primer youtuber de la familia, aparte de Jesús Manuel, que es el más importante, es mi tío Eusebio. Mi tío Eusebio siempre vendía pipas, hacía pipas de un volcán que hay allí en el Gasco. Y siempre que venían los periodistas y todo, tienen muchísimas entrevistas hechas para la televisión alemana. Él le gustaba a la gente de Alemania, le gustaba venir allí a las Urdes y hacer reportajes, y en casi todo sale mi tío Eusebio. Pues mi tío Eusebio también tuvo 2 hijas solo, los demás todos han tenido bastante. Y esa es la historia de nuestra familia, que el otro día en el directo decían, cuéntanos historias, cuéntanos historias. Pues las historias esas, muy sencillas. Familias humildes, pero que siempre han tenido buen carácter, siempre han querido a la gente. La prueba está que cogieron a los 2 niños y los criaron, no los devolvieron, los tuvieron toda la vida. Y mi padre siempre llamaba prima a la prima, que no era prima era prima por apellido y porque al final la adoptaron, pero si no, no era prima. Y mi madre siempre a su tío lo quería muchísimo y a sus primos, eran los únicos primos que tenían, porque por la parte de mi otra abuela, de mi abuela Isabel, también solo tenía otro hermano, un hermano tenía, sí. Y mi abuela solo tenían 2 primos, o sea que han sido familias de pocos primos. Sin embargo, ya los hijos, eso ha sido un montón de hijos, seremos más de 200, dice mi padre, de primos. Pues mi padre se lleva muy bien, a todos los llama y los quiere a todos los primos, aunque los vea cada 10 o 12 años, lo que puede querer a los primos, siempre hablando bien de los primos. Eso sí, tiene un montón de primos, pero no de primos sí, de primos son, lo que no tiene son tíos. Por la parte de mi abuelo sí eran 4 hermanos, pero por la parte de las abuelas están reducidas, unas familias están reducidas, y ahora somos un montón de familias. Son historias de aquí. Estoy aquí sentada debajo de un alcornoque. Este no le toca, lo descorcharían hace 4 o 5 años, no le toca todavía. Este no se ha descornocado. Y no se escucha ni un alma. Los animales dormidos, que está hasta el Pancho dormido, es que nada. Aquí estoy tumbada, porque encima es que hace un calor. Y es lo que quería contaros, nada más. Contaros las vivencias de aquí tranquilamente, que todo no puede irse a trabajar, hay que echar buenos ratos de esto también. Además, la gente que nos gusta el ganado, nos sentamos muchos ratos. Así que con esto me despido, pasar buen día, a cuidarse.